I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. El ser humano, desde sus inicios, siempre se ha maravillado con el misterio. Y esto lo refleja a través de su cultura. Están escuchando Tercer Acto, conversaciones de misterio, cine y cómic, con Francisco y Gabriel. Bienvenidos, queridos amigos. Un capítulo más. Un capítulo más de Tercer Acto. Soy Francisco. Yo soy Gabriel. Estamos aquí para hacer una conversación acerca de misterio, cine y cómic. Temas que nos gustan, que simplemente queremos expresarle nuestras reflexiones sin ánimo de fanfarronear ni nada, Sí, solamente consejos. Claro, reflexionar sobre temas que nos parecen interesantes y que queremos compartirlos con ustedes. Claro, y la idea es que si ustedes también tienen opinión y cosas, los vayan dejando. Claro, hacer un feedback con ustedes. Muchas gracias a la gente que comentó, que Sí, escuchó el capítulo anterior. Ha escuchado el capítulo y claro, ya como que vamos a empezar a hacerlos más seguidos. Sí, Así que sí, eso sí, es porque bueno. tuvimos un lapsus del capítulo 1, 2, hay como meses. Sí, fueron varios, pero nos ha costado, pero ya estamos acá. Sí, no, y sonamos mejor, Y estamos sonando mucho mejor. mucho mejor. Así que ahora vamos con el tema de hoy, que es la inteligencia artificial. ¡Wow! Un gran tema que en cierto sentido se enlaza con lo que hablamos en capítulos anteriores sobre la ciencia ficción, ¿verdad? Claro, claro. Sí, finalmente son temas que nos gustan y que, no sé, vamos a tocar. Claro, y además que la inteligencia artificial se planteó como ciencia ficción en un principio. Claro, claro. Y ya estamos acá, ya. Ya está, Ya el llegó. futuro es ahora. Claro, ya llegó el tiempo en que podemos ver, no sé, obra de Isaac Asimov y decir, oye, pero esto ya existe. Claro, sí, absolutamente. Entonces, es muy interesante como plantearse la inteligencia artificial, que básicamente es ¿Qué es la inteligencia artificial? la inteligencia artificial como que se plantea desde el punto de vista de lo artificial como construido por el hombre Claro, y que es capaz de tener un planteamiento de inteligencia muy parecido al del cerebro humano. claro, como un sistema de razonamiento. De razonamiento, claro. De saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué te conviene, Claro. cómo resolver problemas. O sea, Y como muy ligado a lo que es la robótica. claro. ¿Sí? Entonces, está el ejemplo como de esta computadora que le ganó a un jugador de ajedrez. Sí. Perfecto. No, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Deep Blue, algo así. ¿Ya? Y que en un partido de ajedrez le ganó al mejor ajedrecista del mundo en ese tiempo. Wow, imagínate, entonces la inteligencia artificial, que es creada por el hombre, es finalmente una herramienta que nos va a favorecer o Claro. nos va a llevar a la ruina. Sí, muchos plantean como de forma más pesimista que esto se nos va a escapar de las manos y que nos va a empezar a jugar en contra. Claro. De Y- hecho, como que Asimov también planteaba un poco. Sí, porque él, sí. en sus libros de ciencia ficción que planteaban este tema de la inteligencia artificial, ponían a los robots o los autómatas con reglas Sí, las 3 reglas de la robótica. de la robótica, que es como que ningún robot puede dañar a un humano, Claro. ¿cachai? Que tiene como que ayudarlo y todo. Sí, Y como que eso impedían como que se convirtieran en contra de nosotros. Sí, la ley era finalmente como la tercera, era como que
ninguna de las leyes podía estar En contra de las otras contra de dos. esas otras dos leyes. Entonces, Claro. era como que un robot nunca tenía que poner en peligro a un ser humano como por sus actos. Finalmente. Claro. Pero, El- ¿cómo le implantáis eso a un...? Y es cuático porque yo creo que actualmente uno sigue pensando que la inteligencia artificial es algo muy del futuro, muy Claro. de un robot que va a venir y te va a decir, hola Francisco, ¿qué tal? ¿Qué quieres? ¿Un sándwich? ¿Cachai? Pero no nos damos cuenta que estamos rodeados de inteligencia artificial. O ya, sea, hoy en día. no sé, en Chile el robot más comprado es aspiradora que, Sí. que se mueve sola y que te va aspirando Claro. y que llega a una pared y sabe devolverse. ¿Cachai? Como finalmente esa pequeña inteligencia de saber que chocaste con una pared y te me voy a devolver ya es una inteligencia artificial. Y no solo eso, sino que lo podemos ver desde el celular que tenemos, Claro, que, que te puede reconocer la huella o la lectura facial, hasta el auto que te avisa cuando estás muy cerca de otro auto, cuando estás Sí, po, estacionando. sí. No, y es un avance increíble. Yo creo que hemos vivido en esta época el avance más grande que ha tenido el ser humano finalmente, porque, no sé, actualmente, cuando nosotros éramos chicos, actualmente hay celulares muy, muy tecnológicos, pero cuando Claro. éramos chicos no existían. Entonces, vivimos justo ese proceso. Claro, como Digo, el vivimos proceso. porque tenemos como 30 y tantos años. Treinta y tantos, entonces- sí, como que vivimos o nos crecimos en los 80 en donde está Claro. todo este cambio tecnológico, desde cosas como muy primitivas hasta lo Claro, digital, como el claro. cambio de la era digital como que fue muy fuerte y muy vertiginoso también. Entonces, actualmente se hace divertido mirar hacia atrás y ver, por ejemplo, que cuando tenía que llamar a alguien, el teléfono era de la vecina o del Claro. almacén y te iba a dar el recado y cosas que eran muy naturales antes y que ahora, no sé, querís buscar a tu amigo y abrí la aplicación Busca Amigo y el tipo está Claro. en el momento, ¿cómo se dice? Como en el momento actual donde Claro. estaba la ubicación Sí. y lo podías encontrar. ¿cachai? Algo muy, muy curioso, como hablando esto de los avances tecnológicos, que yo cuando era chico, cuando tenía que salir a algún lugar y a un lugar que no conocía, llevaba como el mapa de Sí. la guía de teléfono. Sí. Y después sacaron uno chiquitito. Claro, como de- ese mismo. Sí. Ese que era como un librito. Sí, igual. Y ahora tenéis Google Maps que te dice tu ubicación y cómo llegar a tu destino. Sí, no, yo le mostré a mi abuelo Google Maps y fuimos al lugar donde él vivía cuando es chico, como Matucana. Ya. Y llegamos y reconocía las calles, ¿no? Por aquí, por acá, por acá. Y llegamos y había un edificio en su casa. Y quedó muy impresionado porque su casa ya no existía, No existía. sino que era un edificio. Claro. Entonces, imagínate, ¿cachai? Como para mi abuelo, nunca se iba a imaginar que en un computador iba a ser, es como este mito del carabinero que revisaba las calles por Google Maps. Claro. Pero claro. Entonces la tecnología como que siempre se ha planteado desde el punto de vista de la herramienta que ayuda al ser humano. Claro. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar con esta herramienta que ayuda? Sí. ¿Cachai? Y yo creo que Sí, las dale. cosas se están poniendo aún más peligrosas porque, no sé, la tecnología, el mismo celular, uno cree que es una ayuda, pero finalmente está ahí entregando toda tu vida, todos tus datos, todo lo que así, al servicio de esta empresa grande, lo último que salió de Facebook, Claro. que los datos, ¿cachai? Finalmente los datos se están transformando en una especie de oro. Es un bien de los consumo, tiempos, sí, claro. sí. Están traficando datos. Pero esto ya ocurre, o sea, como que es conocido que muchas empresas ocupan sus bases de datos y Claro. las venden a otras empresas. Claro. ¿Cachai? No es de extrañarse que Facebook haga lo mismo y que Google haga lo mismo. Sí, no, y de hecho la última tecnología Google, por ejemplo, se asoció a una empresa que ve inteligencia artificial y para desarrollar estos celulares que son como, no sé, para los ciegos, Perfecto, sí. que el celular te va reconociendo cuando pasa un auto, dónde está la calle, qué persona está al frente tuyo, en qué calle está, ¿cachai? Ya hay un nivel de reconocimiento. Por ejemplo, Facebook, que Sí. Facebook te reconoce una fotografía, aunque esté tomada borrosa, en un 97% de precisión. Claro. Es como... Sí, pues y ahora- te ha pasado, tú subes una foto y Sí. te etiqueta antes que tú etiquetes a la persona Claro, quién está ahí. como que Entonces, reconoce que ese rostro eres tú. Sí, pues entonces imagínate, con todas las cámaras de seguridad que hay ahora,
obviamente saben dónde está y si pagáis con una tarjeta Claro. Red Compra también te cachan, si ocupáis Wi-Fi, si... Es como el libro 1984 Claro, de George Orwell, claro, que ya tal está cual. todo controlado. Sí, yo creo que estamos a un nivel que se va a volver más aún, pero ya estamos, por ejemplo, me gusta mucho el ejercicio de tú le preguntas a cualquier persona, oye, ¿tú dejarías que, no sé, que la CIA o el FBI o el gobierno pusiera un micrófono y una cámara en tu celular? Claro. Y va en tu casa. En tu casa. Y tú decís, no, jamás. Pero tu celular, bajáis una aplicación y permites que acceda Claro. a tu micrófono, permites que acceda a Claro. tu cámara. Entonces, toda esta información tan peligrosa es beneficioso o algo malo. ¿Qué Claro, crees tú como finalmente? que tiene sus pros y sus contras al final. Porque si bien como que para muchas personas este tipo de tecnologías les puede hacer la vida más sencilla, Claro, ¿sí? Les puede ayudar mucho en sus trabajos, en qué sé yo, también estás como cediendo un poco de tu privacidad. claro. ¿Sí? Y un poco como que la gente en ciertos aspectos como que lo estaba buscando en esta cosa como que planteaba Andy Warhol de los 15 minutos de fama que iba a tener Claro. todo el mundo. O sea, que hasta la persona más desconocida puede tener un canal ahora en YouTube y Claro. puede hacer un programa. Un programa. Un programa. Un podcast. Nosotros como podemos hacer un programa de radio Claro. sin necesidad de entrar como a la radiofonía Claro. o estudiar Claro. locución de cine o televisión. Hablamos súper mal, pero ya da lo mismo. Entonces, como que tiene sus pros y sus contras al final. Claro, claro. Eh, Sí, a mí me gusta mucho la metáfora del cuchillo en Claro. la inteligencia artificial. Es como un cuchillo te sirve para cortar el pan, pero a la vez también te sirve para matar a alguien. Así. Claro, al final son herramientas que pueden ser tanto utilizadas para el bien o para el mal. Recordemos la bomba atómica. Claro. ¿sí? Como que Einstein y muchos otros científicos, no le voy a cargar toda la mano a Einstein, pero muchos otros científicos como que se dedicaron a estudiar las posibilidades de la energía atómica y hubieron gente que la ocupó para Claro. hacer una bomba con eso. Claro, ¿Cachai? Que claro. provocó el desastre de Hiroshima y Nagasaki, que una vergüenza mundial. Sí, po. ¿Cachai? Entonces, claro, como que la tecnología es tan peligrosa como beneficiosa. Claro. Y en ese sentido la inteligencia artificial es lo mismo. Sí. Quiero poner un ejemplo que ocurrió hace algunos años atrás con Microsoft. Ujú. Microsoft creó un robot, entre comillas. Digo Ujú. entre comillas porque en realidad no era un robot como nosotros conocemos Claro. o podemos plantearnos un robot, sino que era como un computador. Ujú. ¿Cachai? Que era capaz de aprender a través de la interacción con las personas. Claro. ¿Cachai? Tú como que te ponías a conversar con el computador y el computador ya era capaz de aprender cosas a través de la conversación. Claro. ¿Y qué es lo que hicieron los de Microsoft? Le abrieron una cuenta de Twitter para que la gente pudiera interactuar con este robot a través de la cuenta de Twitter. La cuenta duró un día. Tuvieron que cerrarla porque a través de la interacción con la gente, este robot se convirtió en un neonazi sexópata. ¿Cachai? Como que el robot terminó como haciendo posts de Twitter en contra de Obama, hablando cosas sexuales, ¿cachai? Claro. Y tuvieron que bajarlo. Como que la interacción misma de la gente hizo que el robot se comportara de esa forma. Es que yo creo que entre más inteligencia aflora todo lo macabro. Por ejemplo, Claro. tú veis entre los animales, los que más se asemejan al ser humano y que son más inteligentes pueden ser, no sé, los simios, Los simios, los sí. delfines, y son los únicos animales que matan por placer, violan a su propio... Claro. Entonces parece que entre más inteligencia va aflorando lo más macabro del ser humano. No sé. Sí, pasa algo súper interesante con respecto a eso, de un poco pensar cómo nos fuimos desarrollando nosotros mismos Claro. como seres humanos. Desde dónde parte la separación de nosotros de nuestro medio ambiente. ¿Cachai? Claro. Cuando ya no necesitamos como pensar todo el rato en la supervivencia. Claro, ¿Cachai? Lo planteó un poco Kubrick en 2001. claro. ¿Cachai? Desde una connotación como más extraterrestre, ¿cachai? Que Ujú. llega este monolito y a través Sí. de él ellos son capaces como de pensar en otra forma de sobrevivir al medio ambiente Ujú. y como de separarse, esta cosa de crear herramientas, ¿cachai? Claro. Eh, Un paréntesis, Sí. de ese mismo, el fin de semana pasado vi El Náufrago
de nuevo, la Ah, volví a ya, ver. sí. Y hay una escena genial que es cuando vuelve el náufrago y le están haciendo una fiesta de recepción y el banquete son puros camarones y pescados y cosas que él tenía que aprender a cazar durante los 4 años Claro. que tuvo en la isla. Y de pronto toma un mechero, lo prende y sale una llama de fuego y él se partió las manos Claro, haciendo fuego. Entonces, haciendo fuego. si eso lo hubieran hecho ahora, no sé, hay más avances, ¿cachai? Como Sí, que la geolocalización, ¿cachai? Como que... Entonces, claro, todo como que fuimos reemplazando cosas. Sí, Y también esto como de cuando ya nos hicimos prescindibles de nuestro ambiente, ¿cachai? Y empezamos a modificarlo, ¿cachai? Como que empezaron a entrar otros aspectos a nosotros mismos y empezamos a desarrollar cultura, claro. ¿cachai? La cultura es, hasta cierto punto, igual es discutible, pero hasta cierto punto la cultura es algo que no nos beneficia en cuanto a nuestra supervivencia, Claro. ¿cachai? Lo hacemos por otros motivos, ¿cachai? Claro. El dibujo no es un Sí. acto de supervivencia, Sí, ¿cachai? pues, es como casi por dejar constancia de que estuviste acá más que... Claro, pero es una necesidad. es una reflexión, Claro, ¿cachai? claro. Los animales, todos sus actos tienen que ver con la supervivencia y la preservación de su especie. Claro, claro. Nosotros hacemos actos que no tienen que ver necesariamente con eso. Sí, pues. Y eso es súper interesante. El otro día leí un artículo en el National Geographic sobre un comportamiento muy extraño de los chimpancés, ¿cachai? Ellos en una reserva Ujú. de chimpancés habían visto que en ciertos árboles huecos Ujú. empezaron a aparecer como montañas de piedras colocadas una encima de la otra. Y era muy extraño, Claro. ¿cachai? Entonces empezaron a poner cámaras y se dieron cuenta de que los chimpancés tomaban ciertos árboles y empezaban a formar estas montañitas de piedras. Claro. ¿cachai? Y era un comportamiento que no tenía absolutamente nada que ver con la supervivencia del chimpancé. Claro, claro. Era como que, ¿por qué lo hacían? Y empezaron a investigarlo y era como cierto tipo de árboles, Ujú. ¿cachai? En ciertos lugares de la selva y pescaban cierto tipo de rocas Oh. y los ponían ahí y era casi como un acto religioso. Claro. Era como un árbol sagrado en donde Sí. ellos hacían como una especie de, entre comillas, altar. O algo como cultural, así estaban haciendo Era casi presenciar una proto-religión. Claro. Era muy extraño. Y claro, como que ahí tenía un ejemplo de un acto que no tiene absolutamente nada que ver con la supervivencia, pero que los chimpancés se sienten en una necesidad como de hacerlo. Sí, pues. Sí. Y ahí va como la especie de evolución. Cuando se empiezan a manifestar esas cosas, empiezan a aparecer estas cosas como macabras. Sí, pues. ¿Cachai? Como instintos de asesinato, no por supervivencia, sino que por celos o por otro Sí, tipo po, de cosas. sí. Como esta película, El Rey de las Moscas. Ah, sí, Que también muy los buen niños ejemplo, finalmente... claro. Como el ser entráis en humano... un estado primitivo, Sí. ¿cachai? Y empezáis a ver cómo se va desarrollando una sociedad al final. Sí, po. Finalmente, la inteligencia artificial pareciera que fuera como parte, yo creo, como una especie de supervivencia. Claro. Porque, por ejemplo, yo encuentro que sería súper bueno como como tú empiezas a darle like a las redes sociales y después te llega una publicidad que, ¿cachai? Como que empezáis a seguir, no sé, sangucherías Sí. de tu ciudad. Y de pronto te empieza a llenar de publicidad de sangucherías. Claro. Y entonces, si eso lo aplicaran, por ejemplo, a la medicina, es como que según debe haber un algoritmo que sabe lo que tú necesitas y te dice, señor, usted necesita tal y tal cosa y es perfecto. ¿Cachai? Y Claro. es una respuesta según los algoritmos perfecto y te dan la solución a tu enfermedad, por ejemplo. Claro, sí. Yo creo que eso estaría bueno, pero quizás pase lo de los chimpancés que vamos a seguir avanzando y finalmente esta tecnología y estos algoritmos los vamos a ocupar para el placer, por ejemplo, Ujú. como Westworld. Como Westworld. Ya vamos, a llegar a eso. segunda En el próximo bloque. segundo bloque del podcast siempre hablamos de cine, Sí. de cómic, entonces se viene. Y claro, como que también la inteligencia artificial ahora parte como de forma súper básica. Claro. ¿Cachai? Como algoritmos que son capaces de reconocer solo ciertos aspectos que aún así están como programados, ¿cachai? Claro. Para hacer ciertas tareas. Claro. ¿Cachai? Pero claro, cuando vamos más allá, como que todavía falta como
no podemos hablar de inteligencia propiamente tal. Claro. Hay varios ejemplos sobre eso. Había Como, uno, no recuerdo bien el ejemplo, pero eran como dos computadoras que conversaban entre ellas. Sí, creo que lo hablamos en un Puede ser, sí. en un capítulo pasado, pero es muy bueno. Sí, claro, y como que tenían que como compartir información, Como interactuar. así como- entre ellas, y llegó un punto en que empezaron a desarrollar un lenguaje propio. No, pero como que estaban hablando y de pronto hablaban en coherencia. Entonces Claro. los tipos dijeron, entonces se echó a perder. Se echó Como a que perder, no. claro. Y después descubrieron, claro, que eran un lenguaje que ellas idearon para Claro, para poder comunicarse. Y, mataremos a los humanos. Era como... claro, lo que pasó ahí fue que se les dio o se les programó el lenguaje humano para poder intercambiar información. Claro. Y llegó un punto en que para las computadoras el lenguaje humano resultó ineficiente. Entonces ellas idearon códigos Claro. y empezaron a cortar palabras o a no decir ciertas palabras y a cortar el lenguaje para hacer más eficiente el lenguaje. Claro. Y ahí ellos como que no empezaron a entender lo que estaban diciendo entre ellos. Es que yo creo que es un gran error pensar que los robots, o sea, la computación y la tecnología, no pueden pensar como un ser humano, ¿cachai? Ese pensamiento que tenía Will Smith en Yo Robot, Claro. que es como, ustedes son unas máquinas. No sé, yo creo que es un error pensar que las máquinas tienen que pensar como un ser humano, porque como que inteligencia, uno tiende a pensar que la inteligencia es propia del ser humano, pero, Claro. pero existe, ¿qué pasa si las máquinas desarrollan otro tipo de inteligencia que, bueno, lo hacen, ¿cachai? Entonces, yo creo que hay que hacer esa separación, ¿cachai? Como inteligencia artificial para robot no es la misma inteligencia que ocupamos nosotros, los mismos razonamientos y bla, bla, Claro. pero tampoco está diciendo que es menor que la que tenemos nosotros, ¿cachai? Es Como que es un asunto complejo porque si uno se plantea para qué se está haciendo todo esto, Claro. ¿cachai? ¿Cuál es la búsqueda? ¿Cachai? Es ir reemplazando tareas, ¿cachai? Uno, Es terrible porque veíamos hace un rato Sí. el ejemplo de los caballos. Cuando claro. se reemplazó el caballo por el automóvil, por las carretas, Claro. bajó así increíblemente la cantidad de caballos que habían en 1905. Claro. Y después los caballeros, habían tantos caballos que los tenían que matar para venderla por comida para perros. comida, así claro. como- Sí, la automatización de las cosas. Claro. Sí. Eh, ¿Nos pasará lo mismo? Como que... Yo había leído un artículo hace algún tiempo que planteaba como un futuro en donde todas las tareas iban a ser automatizadas y hechas por robots. ¿Qué pasaba con el ser humano entonces? No iba a tener trabajo que hacer. Entonces este tipo planteaba de que la solución obligatoriamente tenía que ser una especie de sueldo universal. Claro. ¿Cachai? Claro. En donde todos los beneficios que hacen las máquinas es para el ser humano. Para el ser humano. ¿Cachai? Ahora, eso es como casi una explotación. ¿Qué pasa? No, pero- Porque ¿qué pasa si estas máquinas empiezan a desarrollar una conciencia Claro. y se dan cuenta de que están siendo explotadas? Po? Sí, pues. ¿Cachai? Claro, o finalmente descubren que el beneficio no es para el ser humano, sino que para ellas mismas. Como... Pero claro, es increíble Es que ese es el punto, saber que como- estamos recién partiendo. Sí, y como que... es súper peligroso desarrollar una conciencia. Sí, pues. ¿Cachai? Sí. Porque cuando algo o alguien se hace consciente, Sí, po. es como que adquiere cierta independencia. Sí, po. Es como, Sí. bueno, Elon Musk, el fundador de Tesla Motors, de Claro, sí, sí, SpaceX, tiene muy claro esto igual. El tipo dice, oye, pongamos desde ahora un freno, ¿cachai? Tengamos cuidado desde ahora. Pero no, ¿qué pasa? Facebook, Google están casi compitiendo por quién desarrolla una inteligencia artificial mejor y los celulares. Yo creo que se viene un nuevo salto. Actualmente los nuevos celulares que están saliendo te entregan un nuevo emoji, te entregan una cámara lenta, mejorada. Sí. Estamos como estancados todavía. Hace unos años atrás los celulares salían y era como tecnología increíble, ¿cachai? Claro, como que sí. Geoubicación, el GPS, claro.
de todo. Yo creo que actualmente estamos en un estancamiento y una estupidez comprar celulares tan bacanes por un emoji. Claro. Pero siento que se viene un nuevo salto. Sí, o sea, de deben estar evolución. planeando o deben estar haciendo experimentos ya con algo que se viene y que está... Que lo que pasó con las pantallas touch. Claro. ¿Cachai? Estuvimos como estancados un tiempo con los celulares a botones y de repente ¡pah! Sí, Una un pantalla salto. touch. Sí, yo creo que se viene algo. Se viene... Y yo creo Qué que miedo. sí, tiene mucha relación con la inteligencia artificial. Y sobre todo con, no sé, esto para la gente ciega es increíble. Entonces, no sé. Sí. Hay que tener ojo. Hay una cosa que quiero plantear antes de que vayamos a la música, ¿Sí? que es sobre algo que viene haciendo Google hace ya un tiempo. Pucha, lamentablemente no tengo el dato duro. Si alguien que está escuchando lo puede dar después en los comentarios. Que también Google estaba desarrollando una computadora con inteligencia artificial. Era un algoritmo que permitía como manejar las imágenes, Ya. la búsqueda de imágenes. Sí. ¿Cachai? Entonces empezaron a experimentar con este algoritmo y en un momento se le dio la capacidad de poder elegir imágenes a su antojo y poder mezclarlas a su antojo. Ya, ¿Cachai? Dentro de todo el banco de imágenes que tiene Google, claro. este algoritmo lo que hacía era como elegir las imágenes que más le gustaban y las fusionaba, Ya. ¿cachai? Para hacer otra imagen nueva. Oh. ¿Cachai? Y Era como un artista, finalmente. Sí, eso, como que solamente le daban, como que al algoritmo le daban la libertad de elegir y de Claro. fusionar de la forma que más le pareciera. Claro. Y las imágenes son alucinantes. Oh. La imagen, porque como que toma varias fotos y las empieza como a mezclar Claro. y es como casi un cuadro surrealista de mezcla de imágenes. Oh, qué buena. Y es muy cuático. Es que yo creo que quizás para allá vamos, como esta tecnología de captar imágenes y ya saber lo que es, ¿cachai? Como va pasando un auto, ya sé que es un auto, ya sé que es un taxi, ya sé que tal modelo de auto es. Yo creo que como que para allá vamos. Por ejemplo, el otro día descubrí que el Google Traductor ahora no es tan solo escribiendo una... Bueno, no lo descubrí yo, lo descubrió la Coti, la hermana de la Nani. Que le saqué una foto a un... Es que la Coti colecciona muchas cosas de Corea. Ya. Entonces tiene libros, discos, y le sacaba foto a texto de coreano y te lo traducía. Con solo una foto. Wow. Y de pronto eran tipografías que no eran una Arial coreana. Era tipografía así escrita a mano. Entonces, está como bueno pasar el ejercicio de qué pasa si yo escribo algo a mano, me lo reconocerá. Claro. ¿Cachai? Como... Bueno, yo trabajé en una empresa que se dedicaba a la digitalización de documentos sí, y teníamos un algoritmo, o trabajamos con un programa que tenía un algoritmo que era de identificación de texto, porque Claro. era como que digitalizábamos un libro y ese libro lo transformábamos en PDF, pero Sí, el po. PDF tenía esta cosa de que podís como copiar el texto de la imagen. Claro, Entonces claro. tenía que reconocerte el texto para... El texto reconocido, finalmente. Claro. Y habían libros que tenían como notas escritas a mano. Ya. Pero el algoritmo trataba de reconocerlo y siempre fallaba. Oh. ¿Cachai? Porque claro, como que la forma no Sí. era reconocible, era mucho más fácil para el algoritmo reconocer formas Sí, pues digitales, imprentas claro. que manuscritas. Claro, pero yo creo que ya vamos Sí, para debe allá. haber, sí. Así como- Yo como que hasta el tiempo que estuve en esa empresa, como que ya el algoritmo como que podía... Se fue evolucionando. En un Podía ser un café. 60%... en un 60% podía reconocer la manuscrita. Oh, qué terrible. ¿Sabes? Qué terrible. Entonces- ¿Para dónde vamos? Claro, se viene. Sí. ¿Vamos a un corte musical entonces? Sí, mira, yo propongo que volvamos a amar las cosas de la tierra que nos entrega. Y esta canción de un disco que se llama Plantasia, que es un Plantasia. disco... Plantasia, pueden buscarlo en YouTube. Es un disco dedicado a las plantas y a la gente que ama las plantas. Qué hermoso. Sí. Entonces esta es música para plantas. Póngansela a sus plantas en la casa, ríguenlas, cuídenlas. Rhapsody in Green. Bueno, De Plantasia. entonces escuchémoslo.
hemos regresado. Así es. Hermoso tema, Gabriel, te felicito. Para que Voy- vuelvan a amar a sus plantas. Sí, me sentí más conectado con la Pachamama. No hay nada más lindo que plantar un poroto o algo así, ¿no? Es increíble, es muy interesante Son- estas como experimentos escolares en donde Pero te asombráis como con cosas súper simples como ver cómo brota un poro. un pero poroto. volver a hacerlo ahora grande, por ejemplo. Ujú, claro. O matar hormigas con una lupa. No. No. No, pero ejemplo, no sé, la gente dice, oh, el olor a tierra mojada, me gusta. Pero Sí. es porque Sí. te rememora esas cosas simples que se hacían antes, que están ahí y que uno ahora por Gil no la hace. Mira, incluso esto se conecta mucho con esto que estamos hablando de la inteligencia artificial Claro. por lo que es el desarrollo de la conciencia, que es lo que uno experimenta cuando uno es niño. Claro. ¿Cachai? Uno nace sin Sí, un sistema como sin un de- software en la Claro. Entonces es como un disquete en blanco. cabeza. Claro. Y empieza como tenéis que empezar a experimentar cosas para poder decir o para poder empezar a sentir y armarte un juicio. Claro, Sí. lo que es bueno, lo que es malo. Yo siempre me acuerdo cuando estaba en el colegio, en la básica, y al lado del colegio había como un peladero. Y todas las primaveras, ¿cachai? Como que el colegio se plagaba de orugas. Ya. Un tipo de orugas que era amarilla. Pero era una plaga así por todos lados. Y lo que hacíamos era como pescar esta oruga y era una matanza de orugas. Como que con la lupa las quemábamos, Claro. hacíamos carreras de orugas. La inteligencia, ¿viste? Aparece lo macabro. Entonces, pero era porque no teníamos conciencia de lo que era el dolor ajeno, Claro. ¿cachai? Claro. Entonces, la única forma de crear esa conciencia era experimentando La crueldad. La crueldad, sí, así mismo. Y a través de eso como que después hacía una reflexión y dije, chuta, qué malo que éramos Sí, con la no, yo pobre también. oruga. Entonces, pero es una cosa que siempre pasa con los niños. Sí, po, ¿Cachai? sí. Lo No, y mismo, por eso como que los tú le niños son podés bien decir a crueles. muchos niños, cuidado, no hagas eso porque te vas a caer. Mm. Pero el niño no lo va a entender hasta que se cae. Claro. Así es. Sí, po. ¿Cachai? Yo creo que pasa lo mismo con la inteligencia, finalmente. Con la creación de conciencia. Claro, la creación de conciencia. Pero ¿cómo crea conciencia un ser o un autómata que ya tiene mucha información? Claro. ¿Cachai? Qué terrible. Es como... Me estaba acordando de Akinator o Akinator. Esa página donde sí. le vaya haciendo... Le va haciendo tú pensáis preguntas, en sí. un personaje y te va haciendo preguntas. Sí. Yo creo que es un ejemplo muy básico de lo que puede ser la inteligencia. Claro. Ahora hay unos videos como de un robot, como con rostro de mujer, que tiene como conversaciones con gente famosa. Que hay uno sí, como sí, de sí. Will Smith conversando Sí. con este robot, que Sí, Will sí, Smith sí. le tira un chiste y ella como que no cacha. Sí. No, qué terrible. Oye, entremos en materia de cine Sí, y que toca este tema de la inteligencia artificial claro. y que se han adelantado. Pero claro, quiero enlazarlo con el cine, pero antes como que creo que se nos quedó A ver. un punto en el tintero A del ver. bloque anterior, Ujú. que es como los antepasados de lo que es la robótica, ¿Ya? ¿cachai? Muchos no lo saben y esto aparece en el maravilloso libro de Carl Sagan de Cosmos, Ujú, sí. ¿cachai? Que por favor, es un libro que hay que tener y hay que leer porque es maravilloso. Sí. Y en este libro Carl Sagan nos cuenta de que la robótica viene del tiempo de los griegos. Wow. Los griegos eran capaces de crear máquinas que eran autómatas. Claro. Y estas máquinas se movían a través de mecanismos de vapor. Ah, claro. ¿Cachai? ¿Y qué es lo que hacían? Por ejemplo, estos autómatas eran capaces primero los ponían como en los templos de los dioses. Ujú. ¿Cachai? Entonces como que tú entrabas y activabas ahí un mecanismo que hacía que se prendiera fuego y saliera humo. Qué bueno. ¿Cachai? Y eso lo hacía la máquina por sí sola. Claro. Solo con la interacción de como había algún tipo de sensor de presión en el suelo que activaba este mecanismo. Claro. Y esto es verdad, esto está como comprobado que hay como textos que dan cuenta de ello. Habían otros máquinas de autómatas que ponía ahí una moneda, ¿cachai? Y la estatua de la diosa como que prendía una luz. Ah, ¿Cachai? Que era fuego que claro. había dentro, ¿cachai? Que se prendía con un mecanismo. Claro. Así de avanzado estaban los griegos. Y también empezaron a ver en la mitología, ¿cachai? Cosas como de autómatas. Y está el mito del golem, que es un mito de Ah, judío
¿cachai? De un ser hecho de barro, Ujú. ¿cachai? En donde tú le ponías como un papelito en la boca y él Claro. hacía como la orden que estaba en el papelito. Sí. ¿Cachai? Y originalmente este ser estaba construido para proteger a los judíos de sus enemigos. Ujú. ¿Cachai? Pero después como que el ser como que se torna en contra de sus creadores. Claro. ¿Cachai? Que es como muy de la ciencia ficción hoy en Sí, día. po, De sí. hecho, yo creo que ahí viene mucho de lo que fue después el escrito de Frankenstein de Mary Shelley, Claro. ¿cachai? Que también recordemos que Frankenstein se subtitula el moderno Prometeo, Ujú. el que trae la luz del conocimiento. Claro. ¿Cachai? Como ese ímpetu del hombre de crear una vida, Ujú. ¿cachai? Y de crear otra conciencia. ¿Cachai? No solo a través del sexo y de tener hijos, ¿cachai? Claro. Sino que de crear un ser vivo de Sí, po. otra forma. ¿Cachai? Y yo creo que ese impulso es un poco lo que lleva al hombre a querer tra- ser Dios. Claro, o sea, como A jugar a- jugar claro. a ser Dios, po, a trabajar esto de la inteligencia artificial y de hacerlo lo más parecido al ser humano posible. Sí. Y claro, puede llegar a ser más humano que el mismo humano. Sí, po. De hecho, me acuerdo de los Animatrix. Sí, que eran como Animatrix. que te explicaban que era Matrix, y hay una parte que me gustaba mucho, que era cuando las máquinas se rebelaban y decían, ya no estamos ni ahí con parecernos a los humanos, vamos a mostrar nuestra claro. forma original, y eran unos pulpos así. Claro. Y bueno, esta mitología del golem Ujú. se enlaza con las primeras muestras en el cine de lo que eran la ciencia ficción. Claro. El golem, una película muda, ¿cachai? Que se hizo una versión de una película muda a través de esta mitología. Y en el mundo del cine se ha tomado mucho el tema de la inteligencia artificial. Sí, po. Es un tema como bastante tocado en el mundo del cine. Claro. Recordemos en 2001 Odisea del Espacio, el HAL 9000. ¿cachai? HAL 9000. HAL 9000, que es un poco Hola. lo que hablábamos en el bloque anterior, Hola, Francisco. en donde HAL lo que hace básicamente es como ir en contra de las órdenes de los humanos, de la Sí, tripulación de la nave, porque encuentra que no es funcional. Es No que, como- claro, es como que sus algoritmos dijeran, ¿saben qué? Ustedes deben dormir ahora porque según Claro. mi algoritmo, y para que esto triunfe, Sí. eh, Como que veía en peligro la misión sí, po. por culpa de los humanos. Y que finalmente era como lo que tenía que hacer nomás, po. Sí, Claro. Era como... Entonces, como que si los robots se dan cuenta de que los humanos no son necesarios para ellos, Claro. es como que... Es que, claro, ahí está también lo que planteaba Yo Robot. Yo también, Robot, sí. Que es como cuando Will Smith... Will Smith, nadie se acuerda del nombre del personaje, ¿cómo se llamaba? Como- No me acuerdo cómo se llama. Pero todos saben que Will Smith. Will Smith va en un auto que había chocado con otro auto, y el otro auto va una niña, entonces el robot descubre por los algoritmos que Claro. tiene más porcentaje de que Will Smith se salve y que, Que la niña, que claro. no la niña. Y si Will Smith era el protagonista, Sí, po. entonces tenía que salvar a Will Smith. y claro, pasa lo mismo finalmente. Pareciera que la ciencia ficción plantea eso, como que el ser humano tiene la capacidad de tomar una decisión en base a valores, Claro. y no a algoritmos, ¿cachai? Sino como a... Pero, claro, esa es como una mirada del asunto, ¿cachai? Pero también está la otra mirada, que hay un libro de Asimov que se llama El hombre bicentenario, Ujú, sí. que también fue una película protagonizada por Robin Williams, una muy buena película también, Sí. y que plantea lo mismo, pero plantea desde el punto de vista de que el robot al final también es capaz de tomar esos tipos de decisiones valóricas, Claro. ¿cachai? Como que es la historia de un robot que parte como un robot muy simple que solamente sigue las órdenes de sus amos. Es como un robot mayordomo Sí, en sí, una sí. casa, Sí. ¿cachai? Pero que a través de la interacción con los mismos seres humanos empieza a crear una conciencia Claro. y empieza a hacer cosas que van más allá de sus funciones, Ujú. ¿cachai? Lo que hablábamos delante con Sí. los chimpancés. Sí, sí. Entonces, al final como que empieza a reemplazar sus partes y a hacerse más parecido al humano, Claro, ¿cachai? Hasta que ya no había ninguna diferencia. claro. ¿Cachai? Era capaz de sentir amor, era capaz de Sí. tener cariño, era capaz de tener recuerdos y era capaz de hacer todo lo que hacía un humano, solo que sus partes eran mecánicas. Claro. ¿Cachai? Entonces,
¿dónde está la línea al final? Sí. ¿Cachai? Porque al final nosotros también vamos a estar reemplazando nuestros órganos por partes mecánicas. Claro. ¿Cachai? De hecho ya se está haciendo. Entonces, claro, como que plantea esta gran pregunta de ¿es capaz la inteligencia artificial terminar actuando de la misma forma Claro. que los seres humanos? ¿Cachai? Son Claro. capaces de desarrollar emoción y todo. Sí. Lo que pasa en Blade Runner también es muy Sí, po. interesante. Sí, Es sí, una sí. gran película de Ridley Scott de los años 80, en donde básicamente son unos robots que están fabricados para hacer tareas como en el espacio exterior, donde no hay oxígeno, donde no hay como las condiciones para que un humano pueda hacer esas tareas. Sí, po. Pero los robots tenían una vida útil, Sí. ¿cachai? Tenían una fecha de vencimiento que eran como 4 años. Sí. Y 4 de estos robots se rebelan y porque no quieren morir, Claro. ¿cachai? Entonces hacen todo lo posible para encontrarse con su creador, con el tipo que los fabricó, Sí, po. para impedir que ellos mueran, Ujú. ¿cachai? Y Toman conciencia de la muerte. toman conciencia de la muerte, ¿cachai? Y al final como que no lo pueden hacer y termina con la escena que escuchábamos al principio del Sí. programa, Sí. en donde el personaje principal, como que era un androide, empieza a decir, yo que he visto los rayos de no sé dónde Sí. y las galaxias de no sé qué, y al final, ¿qué son todos esos recuerdos? Ahora estoy muriendo y Claro. serán como lágrimas en la lluvia, Ah. ¿cachai? Así como un final Un, súper- un robot tomando conciencia de su muerte. de su muerte, Fíjate, como- ¿cachai? Entonces, claro, como que hasta los robots van a empezar a tomar conciencia hasta donde nosotros les dejamos. Y Sí, si po. nosotros les damos riendas sueltas, como que ¿qué puede impedir que un ser autómata Sí, po. pueda desarrollar conciencia? Sí. Sí, pues, de hecho hay una escena muy buena en Yo Robot, vuelvo con Will Smith, que el robot Will Smith le dice, oye, pero los robots no pueden crear obras de arte, le dice. Y el robot le responde, ¿tú sí? ¿Tú Claro. puedes? Es como, no, obviamente uno no puede hacer un... Claro, o sea, como que, claro, le plantea como que creo que como que el diálogo exacto es como tú no puedes hacer la Mona Lisa. Claro. Ay, ¿tú puedes? Sí. O puedes crear una sinfonía, creo que era. Sí, no, y de hecho hay un experimento de un robot que le enseñaron partitura y la forma de trabajar de, bueno, no me acuerdo, un pianista Ya. muy famoso, maestro de la música, y el robot, en base al conocimiento no de, o sea, de la técnica finalmente, Sí. crea una nueva pieza. Mm. Ni siquiera toca una pieza igual, sino que crea una nueva pieza. Claro. Entonces, increíble ya finalmente como a qué punto podemos llegar como Claro, entonces, si le enseñáis la técnica a un robot. Como que al final, como que si nos pusiésemos a escuchar esa pieza musical, como que, ¿qué diríamos? Pero es que le falta sentimiento, ¿cachai? Claro. Pero en realidad es así, ¿cachai? Yo Sí. siempre he pensado que el asunto de la conciencia humana termina siendo como una especie de ilusión, Mm. ¿cachai? Porque al final como que la conciencia humana es algo que es súper interno, ¿cachai? Claro. Pero que no podemos como externalizar. Sí, po. ¿Cachai? Sí. Entonces, el ejemplo de que nosotros ponemos como la humanidad en los objetos, Claro. ¿cachai? Pero que eso no quiere decir que los objetos sean humanos en sí, Sí, po. ¿cachai? Es muy cuático Sí. eso. Porque, claro, como que si nosotros quisiéramos, pudiésemos decir, pero esta pieza musical es muy hermosa, tiene mucho sentimiento y todo. Claro. Y después te dicen, no, pero es que la hizo un robot. Sí, po. De hecho pasa eso con la pieza esta que te estoy comentando, ¿cachai? Ujú. Como que yo la escuché y después supe que la había hecho un... Ya. Y no sé si un entendido en la música podrá reconocer así como que no la hizo un ser humano. Claro, Uno con pero un oído así muy ahí común. va como el planteamiento de la pregunta, como que qué tan real es ese sentimiento en la música, ¿cachai? Sí, a lo po. mejor nosotros Sí. también estamos haciendo música de forma súper mecánica, Claro. ¿cachai? A lo mejor la novena sinfonía de Beethoven es un acto súper mecánico de unir Claro. técnica musical, Claro. ¿cachai? Pero nosotros le damos ese valor sentimental, que a lo mejor Claro. la pieza no lo tiene. Te entiendo. Qué ¿Cachai? buena. Mira. Hay algo para reflexionar ahí. Sí, es como que finalmente
unir colores y hacer una pintura... Es un acto súper mecánico. Claro, ¿cachai? que lo podría hacer una máquina en una especie de Photoshop. Claro, porque es una fórmula que uno va siguiendo. Pero Sí, po. en realidad ese cuadro está dotado de sentimiento, es Claro. uno el que le pone el sentimiento en el cuadro. Mira. Bien, bien. Oye, vamos con otra película. Hablemos de inteligencia artificial, cómo no hablar de esa Sí, película, pues sí. de Spielberg del 2001, Sí. que originalmente es de Stanley Kubrick. Mira. Stanley Kubrick era un tienes proye- razón, sí. Es un proyecto, Sí, 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 lo inteligencia recuerdo. artificial es un proyecto de Stanley Kubrick. Y Stanley Kubrick, después de ver Jurassic Park, dijo, el director que tiene que hacer esta película es Steven Spielberg. Sí. Yo pagaría mucho dinero por haber visto la versión de Stanley Kubrick de esa Sí, película, pues, obvio. porque hubiese sido alucinante. Sí. Si bien la película que hizo Spielberg, que terminó haciendo Spielberg, es una muy buena película, no estoy tan conforme con el final que tuvo la película. Claro, aparecen como unos seres que, Claro, que sí, pareciera como- que fueran unos seres humanos. Como que eso es muy Spielberg, así como que ya los extraterrestres. Sí. Pero... Y muy Disney, así como que reviven a la mamá y todo. Sí. Como que... Sí, pero que Spielberg. Pero los seres son como seres humanos de un futuro, así como... Son como humanoides, sí. Sí. Sí, Que no- es como nunca queda claro si son o no. como lo que hablábamos en el capítulo anterior. Claro. Lo sí. pueden buscar ahí. El nuestro capítulo canal. de la cuarta dimensión. Claro. Sí, es verdad, pero claro, yo soy muy fanático de las películas de la mitad para adelante siempre. Entonces, esta película de la mitad para adelante es muy entretenida. Sí. Te va mostrando estos tipos que son como un gigoló Claro. que trabaja como... Como que te va posicionando en este futuro Sí, planteado. Sí. Que como que las familias adoptan a estos niños que son como inteligencias como... Claro. Y de hecho como que la madre empieza a poner todos esos sentimientos que Sí, que po. tenía con su hijo real Sí. al hijo robot. Sí, y le da rabia finalmente porque Claro, es como... Aquí estoy llamando, así estoy llamando a un Claro. muñeco. Hay una escena que lo va a abandonar, así como en Oh, y bosque. es terrible esa escena. Sí. No, me parece una película maravillosa. Yo de hecho hubiera terminado la película en la parte donde está este niño robot, Ujú. ¿cachai? Como que se sumerge en un submarino Sí. para buscar a la hada madrina que lo va a convertir en un niño real, Sí, como Pinocho. Sí. Y encuentra a la hada madrina como en el fondo del océano y le empieza a pedir el deseo, a pedir el deseo, a pedir el deseo y la luz se va apagando, se va apagando. se va apagando. Sí. Bueno, ese hubiese sido un final maravilloso para esa película. Pero Sí, después llegan los extraterrestres. Y, en fin. Sí, sí. No, muy buena. Me acordé de Her. Hair. Her, que es como... finalmente también este tipo se empieza a enamorar de... Es como Siri, ¿no? Sí, se empieza a enamorar como de una especie de Siri. Claro. Y bueno, estamos con spoiler, ¿no? ¿Se pueden tirar spoiler? Como que la gente que no lo ha visto... Bueno, ya debe estar acostumbrada a los otros capítulos, ya hemos tirado mucho spoiler. No, pero se enamora finalmente de esta especie de robot que lo anda trayendo casi en una tablet chiquitita. Claro. Y hay una escena que se va en una cita grupal como con dos amigos que son dos humanos, más él y su polola robot. Polola Entonces, virtual. Sí, y es como que todos estamos esperando finalmente que tengan relaciones sexuales y la tienen, así es como... creo que hay un capítulo de Black Mirror que también pasa eso. Ya, sí, bueno, muy Black probable. Mirror completa son, Sí. son como reflexiones Sobre la de ciencia tecnología, ficción claro. y ahí podemos hablar Sí. extensamente de un montón de capítulos, pero... En la secuela de Blade Runner, Claro. 2049, que también es muy recomendable, una Sí. tremenda película, muy hace honor a la primera Blade Runner. Sí, po. También hay un asunto con que el protagonista también como que se enamora de una chica virtual, Sí. ¿cachai? Que es como un holograma que va por su casa y que él como que la puede transportar Sí. a cualquier lado. Sí, pues, ¿verdad? Entonces, Y hay una escena que están bajo la lluvia y se empieza a ver sí, así... como que se empieza a traslucir. Sí, es como cuando tomáis un celular con las manos mojadas Claro. así, o el computador con las manos mojadas. Empieza como a fallar. Así como... Y claro, como que al final también, nuevamente vuelvo como a lo mismo, los sentimientos humanos, ¿cachai? Como que son súper internos. Sí. ¿cachai? Y uno como que, si yo me enamoro de este micrófono, ¿cachai? Como que y yo estoy poniendo los sentimientos Sí, en el pues. objeto. Sí, pues eres ¿cachai? tú finalmente poniendo... Soy yo poniendo Claro. el sentimiento ahí, pero no necesariamente el objeto tiene como... Claro. O me va a responder. Sí. Qué buena esa vuelta... No la había pensado. Qué buena esa vuelta de
Mira. Te la dejo ahí. Sí. Ex Machina Ujú. también se enlaza con lo que hemos hablado anteriormente, que también es una película relativamente nueva, no sé si del 2015 o Ujú. 2016, en donde un programador que trabaja en una empresa se gana un concurso, ¿sí?, para visitar como a un gran cerebro de la tecnología y la inteligencia artificial. Claro. Y cuando llega a la mansión de este tipo, que está como perdida en un bosque, Ujú. se da cuenta de que el tipo está desarrollando inteligencia artificial con un robot muy, muy humano, Wow. ¿cachai? Yo no la viste esa. Y el tipo le revela que lo que él necesita es que él averigüe si este robot tiene realmente inteligencia o no. Entonces Ya. empieza a tener conversaciones. Y a través de las conversaciones como que tienen que dilucidar si el robot es inteligente o no es Como el inteligente. test de Turing. en ese Claro, caso. exactamente como eso. ¿Cachai? Y la película empieza a tornarse muy bizarra en ciertos aspectos y con un final qué maravilloso. Maravilloso. Buena, buena. Muy buena película. Y de hecho tiene un estilo que es muy Kubrick. Ah, perfecto. Como de este futuro muy limpio, ¿cachai? Sí, Casi po. como retrofuturista. Claro. Y que recuerda mucho como al cine de Stanley. Qué buena. Entonces muy, muy recomendable también, como hay una reflexión ahí sobre también qué son los sentimientos. Los sentimientos son algo internos que yo pongo en una persona o en un objeto, o realmente los sentimientos como que emanan de nosotros. Sí, po. ¿Cachai? Que también se enlaza con nuestra serie favorita, que es Westworld. Oye, les pedimos a la gente que está escuchando en este momento que si quieren que hagamos un capítulo especial de Westworld, Oh, yo lo haría. Sí, yo creo que da para un capítulo especial. Sí, porque que muy buena. Una es serie del una gran HBO serie. Sí. que habla mucho de la inteligencia artificial Ujú. y de los placeres finalmente que va a tener el ser humano en el futuro. Así como- Ah, claro. ¿Te parece si lo dejamos para el siguiente bloque? Sí, Ya. vamos con un Vamos tema. a un tema. Ya. Esta vez voy a compartirles un tema de Mr. Bungle Ujú. que tiene directa relación con lo que estamos hablando, que se llama Ninguno de ellos sabían que eran robots. Wow. Así que aquí va. Mendes machines replicating the night. The black iron prison, St. Augustine's light. Paying the bills and not doing proud. They get floated off and assemble the clouds. With a mega point inside. Little Franklins fly their kites. His postmodern empire's ending tonight.
a can. The secret fire, my kind of gold for the new empire will begin. The necrophage becomes saint. Lily hop around the truth. Jump back, walk back, swing and obey on the news. Step back, one shot, Lily hop around the truth. Jump back, walk back, swing and obey on the news. Step back, one shot, Hemos regresado. Espero les haya gustado este temita de Mr. Bungle. Y bueno, estábamos en Westworld. Sí, po. Westworld, esta serie de HBO, como decía, que habla de los placeres del ser humano en un futuro cuando domina la inteligencia artificial. Claro. Creando un parque donde el ser humano puede ir y hacer lo que él quiera finalmente, como matar a esta especie de robot que hay. Puede, bueno, hacer lo que quiera finalmente, y él nunca va a morir, entonces como... Claro, el planteamiento de Westworld es muy interesante y agarra mucho, bueno, de la película original de los años 70, que está basada en un libro. Uh-huh. Y también toma muchas cosas de las películas que ya hemos hablado, de 2001, de Blade Runner. Y de los videojuegos también. Y de los videojuegos también. Entonces, como que hace un camino a través de la primera temporada, sobre todo, de cómo estos robots o estos autómatas que están en el parque empiezan como a desarrollar una conciencia. Sí, po. Que a través de la analogía del laberinto, que es muy genial. Sí, po. Entonces... claro, como que... es lo que veníamos conversando. Y al final como que el robot que los sueñan. recuerdos, claro, los recuerdos como que empiezan a gatillar esto. Y que eso es muy interesante, como los robots que sueñan, porque Blade Runner está basado en un libro de Philip K. Dick que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Qué bueno. O sea, que también es el desarrollo de la conciencia a través de los recuerdos y de los ensueños. Claro, finalmente en Westworld lo que pasa es que estos robots, bueno, no sé si llamarlos robots o como... O autómatas, cyborgs. Sí, como que los matan y los mismos seres humanos, hay un equipo que está encargado de traerlos a la vida nuevamente. Claro. Entonces, como resetearlos. Es como en los videojuegos, como jugáis un GTA y matáis a destajo, pero... es como, ¿qué pasa con esa gente que matáis finalmente? Claro. ¿Por qué de nuevo pasáis por ahí y están ahí todavía? ¿Qué pasa si realmente pueden recordar que los mataste? ¿Cachai? Como, claro. Yo creo que ese planteamiento hace que la serie sea genial. Y ya está en su segunda temporada, así que... Y está maravilloso. Así que búsquenla. Muy búsquenla, buena. muy buena. Ghost in the Shell. Quiero hablar de Ghost in the Shell, que también plantea... quiero hablar del anime, no de la horrible película el live action que hicieron, en donde plantean un programa computacional que genera una conciencia y que se identifica como un yo.
genera un yo, Ujú. ¿cachai? Entonces empieza a navegar por la red como ocupando cuerpos de robots y todo. Y la protagonista es una policía que todas sus partes físicas han sido cambiadas por una máquina y solo queda su cerebro, que es su Wow. conciencia, que es su personalidad. Claro. ¿Cachai? Pero que al final, ¿qué es lo que es eso? Ujú. ¿Cachai? Y la película es muy hermosa porque entra en toda una reflexión con respecto a la conciencia humana, Claro. ¿cachai? En donde hay 2 escenas de acción, al Ujú. principio y al final, pero todo el resto son como planos de la ciudad, Ujú. ¿cachai? La música y la reflexión de los personajes en torno Claro. a este tema. Qué bueno. Una muy buena película también, muy Ujú. recomendable con respecto al tema de la inteligencia artificial. Claro. Eh, hablamos del mito del golem y de la película Sí. muda, y también hay otra que es Metrópolis, de Fritz Lang, Ah, sí. en donde también se enlaza con lo que es el mito del golem y los autómatas, Sí. ¿cachai? En donde una ciudad futurista, un magnate que es el que gobierna la ciudad, como Sí. que quiere impedir una rebelión. Claro. Le impide a través de un androide que se hace pasar por la jefa de la, Sí. la rebelión. Y quiero hacer un enlace de Metrópolis con Westworld, Ah, eso quería escuchar, que Sí. me comentaste el otro día. porque la protagonista de Westworld, Ujú. ¿cachai? Como que el personaje es muy parecido al personaje de Metrópolis. Dolores. Dolores. Que, por ejemplo, el personaje de Metrópolis, la mujer, el personaje principal, es una tipa que como que hace unas charlas a los trabajadores, Sí, po. ¿cachai? Sí. Y como que empieza como a hacer una revolución, pero sin el medio violento, Sí. ¿cachai? Entonces aparece este androide que es igual, ¿cachai? Pero es como más malvado, Sí. ¿cachai? Y empieza como a envalentonar a los trabajadores para que hagan una revolución violenta, Sí, po. ¿cachai? Y el cambio como de rostro entre la chica buena y la chica Sí. mala, ¿cachai? Es muy parecido al cambio que tiene Dolores En la primera y en segunda la temporada. primera y en la segunda temporada. ¿cachai? Qué buena. Y de hecho son muy parecidas físicamente, son como rubias, muy blancas, Sí, po, ¿cachai? sí. Entonces, No, y ese como que- semblante como serio. Claro, entonces como que y la mirada, sí, como que tú sabés cuál es la Dolores buena y la Sí, Dolores mala. sí, sí, sí. Bueno, claro, y en Metrópolis pasa lo mismo. De hecho, la escena Claro. es clarísima cuando cambia. Sí, pues. Entonces, ahí yo creo que hay un guiño súper potente de los creadores de Westworld a Claro. otra película emblemática con respecto a la inteligencia artificial. Es muy buena Metrópolis. Aparte, visualmente. Sí, es espectacular es para genial. el año. Sí, De hecho, en la película Metrópolis se muestra que este magnate de la ciudad tiene un televisor como que se comunica con las otras personas. Como un videoteléfono, una Claro. videollamada. claro, En tiene los como años 20. Un Skype. Sí, en los años 20. Así Claro. como que increíble. ¿Cómo se le ocurrió eso en los años 20? Sí, y ahora lo podemos hacer. A mí me encanta ese detalle de que muestra una ciudad muy futurista con los edificios gigantes, pero pasan estos aviones como con Claro, doble ala, claro, sí, como con hélice, claro. como avionetas. Sí. Pero esos son como el futuro que pasa, que esté Claro. como avioneta. El futuro de los años 20. Sí. Pero en una ciudad futurista. Ultra futurista, claro. Sí. Que tiene robots. Es genial, es genial. Otra película, Chappie. Chapi, qué bueno. ¿Tú la viste? Sí, sí, sí. Sí, es muy buena. Sí. Es como una especie de Robocop, pero como Sí. con una vuelta de tuerca. Que también como que plantea esta cosa como de la conciencia humana. Sí, Pero po. cómo la conciencia humana puede habitar como en un cuerpo robótico. Sí. Es muy, muy interesante. Y también el personaje principal, que es un androide, que es Ujú. Chappie, Muy parecido a. ¿Cómo se llama esta película que hicieron después Pixar? que muy el robot que recogía como Sí. basura. Sí, sí, sí. Ay, Y, me acordé de otra película. Hay una película que se llama como Robot, parece, ¿no? ya. De Disney. Que son como un joven que va a la ciudad y que quiere como ir a buscar pega y que hay una empresa gigante, una especie como de Apple, sí, sí, donde sí, sí, sí. decide no vender más Claro. actualizaciones. Claro. Y Sí, sí, todos sí, los me acuerdo. robots que no tienen para actualizarse empiezan a quedar descontinuados Claro. y empiezan a aparecer puros robots Nuevo. así. nuevos. Que es lo que pasa con, Sí. con la tecnología. Y es un poco lo que plantea también Yo Robot. Claro, sí, po, sí. Bueno, en Westworld también hay un problema con las actualizaciones. Bueno, No actualicen sus computadores en general, la vida tiene un problema con la con actualización. las actualizaciones, sí. Mira, una buena analogía con la vida Sí, del mira. ser humano.
Cuando uno no actualiza el programa, a veces como que se va quedando atrás. Sí, de hecho, sí, pues, sí. Sí. Pero hasta como en la forma de pensar. Claro. ¿A eso te referías? Sí, ¿no? pues a eso Como- me refería. Claro, sí, pues. Es como tal cual. Y no podemos dejar de mencionar Terminator. Y a veces las actualizaciones, el equipo no soporta la... Entonces, Claro, el hardware no te soporta el software. tal cual. Suele pasar, Suele en la pasar vida, eso, en el sí. ser humano. Terminator, Sí. increíble también como un planteamiento de la inteligencia artificial. Sí, pues. A lo mejor Y con el viaje en el tiempo también. Sí, pues, y del viaje del tiempo. De forma no tan profunda, ¿cachai? Como el otro Claro, ejemplo. porque- Pero vale la pena la mención porque también Sí. llegó al corazón de muchos de nosotros adolescentes. Sí, yo decidí poner Terminator por lo mismo, porque Sí, es como... sí, no, que- amerita. Aparte, finalmente es como el miedo de que a este robot le disparáis, pero sigue persiguiéndote. Claro. Y ¿cachai? Como que le disparan y él mismo se arregla. Claro. ¿Cachai? Que finalmente es una inteligencia artificial. Pues, Sí, ¿cachai? po. Como... Sí, y Schwarzenegger tratando de... hablando de los personajes como los actores. Sí. Es muy entretenido. A Schwarzenegger tratando como de asimilar el comportamiento humano. Sí, pues. ¿cachai? Sí. No, sí tiene mucho de inteligencia artificial. Así que está bien. En el cómic y la literatura también tenemos algunos ejemplos. Bueno, ya hemos hablado de Isaac Asimov, Sí, ¿cachai? maestro Isaac Asimov. Y Ray Bradbury, que a lo mejor no ahondó tanto como Asimov en la inteligencia artificial, pero sí tiene elementos de ciencia ficción con respecto a la robótica que también son Sí. destacables. Isaac Asimov también hacía muchas reflexiones en torno a la creatividad. Claro. Y entonces, Sí, él, tiene varios escritos. Él como que reflexiona mucho sobre lo que hemos estado hablando, de la conciencia humana. sí, po, sí. Puse ahí un ejemplo que se llama 2001 Nights. A ver, o cuéntanos. 2001 Noches. Sí. Que es un manga que básicamente toma elementos de 2001 Odisea del Espacio, ¿Ya? ¿cachai? Y a través de partes de la película construye varias historias de ciencia ficción, ¿cachai? Que Claro. tienen elementos de la película. Y hay historias que tienen como una computadora que es como HAL, ¿cachai? Que se va en contra Qué de buena. los humanos. Hay historias que tienen que ver con este monolito, ¿cachai? Entonces son historias inspiradas como en la película 2001, ¿cachai? Qué bueno. Que es bastante bueno, un dibujo notable como todo manga y reflexiones bastante pertinentes y bastante profundas en cuanto como a los avances de la tecnología. Ya. Y la otra que quiero mencionar es Versión .1, Sí. que es un manga bastante desconocido y que plantea la historia de unos científicos que desarrollan un biochip. ¿Ya? Y este biochip tú le... Como que metí información y empieza a desarrollarse físicamente, empieza a crecer. Ah, qué buena. Es como si comiera, Claro. ¿cachai? Y empiezan a poner tanta información a este biochip que empieza como a formarse como una especie de criatura, ¿cachai? Ya. Que se alimenta de información y que empieza a generar una conciencia. Qué ¿cachai? Y bueno. este biochip como que se lo raptan y lo sueltan en Australia y empieza como a andar por los mares, ¿cachai? Y todo. ¿Y cómo se llama? Versión .1. Versión .1. Bueno. Si lo encuentran por ahí, por favor léalo porque realmente vale la pena. Claro. Sí, no, y bueno, yo me quedo con Isaac Asimov. Sí, absolutamente. hay Es que es el padre de todo lo que hemos estado hablando. Sí, pues, hay unos cuentos cortos que son increíbles de Isaac Asimov. Así Sí. como... Yo tengo el hombre bicentenario, Ujú. el libro, y sí, realmente es lo que hablamos también como de Westworld, como que Isaac Asimov en ese libro te plantea cómo se va desarrollando la conciencia en este ser que nació sin conciencia, Claro, ¿cachai? claro. A partir de cómo de a poquito se va generando sentimientos, va generando reflexiones y todo. ¿Llegaremos a eso o no llegaremos a eso? Es la gran pregunta. Esa es la conclusión finalmente. Esa es la, claro. Como Yo creo ¿Qué que... pensáis tú, Gabriel? Yo creo que llegaremos a eso. Yo creo que tener cuidado con la tecnología actualmente es actualmente un poco ya sin sentido, porque ya, no sé, estamos ya tan metidos en esto que finalmente van a ganar los ricos, los millonarios, los Claro, poderosos. sí. Va a ser como Interestelar, como que se van a ir y se van a salvar los poderosos finalmente. Todo esto tiene que ver con plata, con poder.
Y nosotros, como desde esta vitrina, ¿qué nos queda? Que Claro. pasarlo bien con los chistes que nos regalan. nomás, ¿sí? Es como... Pero por eso hay que cuidar este planeta, pues, Gabriel. Sí, pues, ¿Cachai? sí. Porque básicamente es nuestro hogar. Pero ¿lo lograremos? ¿Hay vuelta atrás? Yo creo que sí. Yo creo ¿Sí? que sí. Yo creo que este planeta ha pasado por crisis mucho mayores antes de que existiera el ser humano. ¿El ser humano se extinguirá como los caballos? Bueno, no se extinguieron, pero eso es un planteamiento súper interesante. se va a eliminar la mitad de los seres humanos cuando los robots... Porque plantea un poco de que a lo mejor los robots son el otro paso en la evolución humana. Claro, ¿Cachai? A lo mejor nosotros vamos a descargar nuestras conciencias en cuerpos robóticos. claro, ¿Cachai? Y ahí vamos a ser casi inmortales. claro. Lo que pasa como en Matrix. Quería Claro. aprender Jiu-Jitsu, te ponen un disquete y aprendiste Jiu-Jitsu. Oye, hablando de Matrix, vi Johnny Mnemonic. Ah, ¿la viste? La vi, sí. ¿Y? Oye, vi el plagio. Sí. Oye, es que esto viene por... les queremos recomendar, en Nerdix hicimos también un capítulo con Francisco y que hablamos de películas que adaptaron cómics. O sea, cómics adaptados a películas. A películas, Eso. claro. Así que búsquenlo por ahí. Sí, lo vamos a claro, dejar también. y tuvimos la eterna discusión con Gabriel de De Matrix. de Es que siempre pasa con Entonces, Matrix. claro, Eso- me dio el ejemplo de Johnny Mnemonic, que incluso tiene al mismo actor. Sí. ¿Sí? Y que habla un poco de eso. Recuerdo una escena en esa película que hay como un delfín que tiene como... que es como me inteligente, que tiene y que como que Ah, maneja sí, una sí, sí. computadora. Sí. Sí, era... No, increíble. Pero claro, o sea, queda esto para la conclusión. ¿Es la inteligencia artificial el otro paso a la evolución humana? Claro. ¿O es una evolución por sí sola? ¿Cachai? De otra especie, claro. ¿cachai? De una especie robótica. O quizás esta conciencia que podemos ver que se puede despertar en estas máquinas es algo que nosotros estamos proyectando en las máquinas. Sí, po. ¿Cachai? Sí. Esas son las interrogantes que solamente el futuro nos puede responder. Sí, yo pienso que va a pasar un poco lo que pasa actualmente con el calentamiento global, por ejemplo. Si hubiéramos tenido la conciencia de cuidar el planeta hace años atrás, no hubiéramos explotado el petróleo como se explota Claro. actualmente. Entonces, yo creo que con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Si no tomamos precauciones ahora, en un futuro ya va a ser... Tomar precauciones en un futuro va a ser igual de tonto que eliminar las bolsas plásticas actualmente. Claro. No va a tener ningún efecto en... O sea, eliminamos las bolsas plásticas y no tiene efecto... O en un porcentaje muy mínimo, yo creo. Yo en ese sentido soy como más optimista. Yo creo que puede haber un control Z, ¿cachai? Como un deshacer. Porque, Sí. por ejemplo, ya hay estudios y experimentos que han creado una enzima que es capaz de comer plástico, Ah, claro. ¿cachai? Como que la tecnología, claro, Sí, nos va a ayudar a... ¿Cachai? Ya se hace el plástico biodegradable, ¿cachai? Claro. Entonces, como te digo, este planeta ha sufrido catástrofes mucho más grandes de las que está sufriendo ahora por culpa de nosotros. Claro. ¿Cachai? Y, Claro, sí, o y sea, la- sí, y sí. como dice el personaje de Jeff Goldblum en Jurassic Park, la vida se abre paso. Claro. Qué buena. Bueno, así cerramos. Así cerramos. Con esa gran frase. Sí, Muchas gracias por los que se quedaron a esta altura del programa. Así sí. A todos los que nos siguen escuchando, Sí, y los que siguen comentando en redes sociales o en los comentarios de las plataformas, SoundCloud, Evox y YouTube. Sí, lo estamos subiendo a YouTube, así que... Muchas gracias a todos. Nos vemos en un pronto capítulo de Tesseracto. Así es. Gracias, Gabriel. Muchas gracias a Francisco. Es que el chip ya está fallando. El software no. Así que Genial. hasta luego y Muchas gracias. muchas gracias.